¿Qué pasaría si te dijera que la próxima guerra mundial no empezará con una invasión, sino con un dron? Y que esa guerra ya comenzó. ¿Pero los medios no te lo están contando todo? Mientras el mundo mira para otro lado, Israel e Irán están al borde de una confrontación directa. Ya no hablamos de amenazas, hablamos de hechos, de misiles cruzando el cielo, de reactores destruidos, de estrategias que se han cocinado durante décadas en salas cerradas. El 13 de junio de 2025, Israel bombardeó las instalaciones nucleares más secretas de Irán. Sí, lo hizo. Y lo hizo tras recibir más de 300 misiles en abril. ¿Te lo contaron? ¿Te dijeron que el 15% de la energía del mundo depende de un estrecho que Irán puede bloquear en cualquier momento? Esta no es una guerra lejana. Es una bomba de tiempo que toca tu bolsillo, tu seguridad, tu futuro. Pero nadie lo está explicando como es. Hoy vas a descubrir lo que los noticieros no dicen. Vas a entender por qué Irán dejó de actuar en las sombras y por qué Israel decidió responder con fuego real. Aquí no hay teorías. Hay hechos, cifras, estrategia y poder. Esta es la historia real del conflicto Irán-Israel, contada con contexto, profundidad y sin filtros. Si alguna vez sentiste que no te estaban diciendo toda la verdad, bienvenido. Acabas de entrar en el otro lado de la historia. El 13 de abril de 2024, Irán hizo historia con un movimiento inesperado. Lanzó más de 300 misiles y drones contra territorio israelí. Por primera vez, se rompió el patrón de guerra indirecta que definía la relación Irán-Israel desde hace décadas. Lo que parecía solo un conflicto regional se convirtió en una posible chispa de Tercera Guerra Mundial 2025. Este ataque marcó un antes y un después en la geopolítica del Medio Oriente, desafiando directamente la superioridad militar israelí. Pero lo que muchos no saben es que más allá del impacto físico, esto fue un mensaje claro. Irán ya no se oculta. Desde la perspectiva de Israel, fue un acto de guerra sin precedentes. Un ataque de esta magnitud activó protocolos que no se veían desde la guerra del Yom Kippur. La cúpula de hierro, Iron Dome, junto con el sistema Arrow y aliados occidentales, interceptó la mayoría de los proyectiles. Pero en Jerusalén y Tel Aviv, la sensación fue clara. Irán había cruzado una línea roja. Muchos analistas israelíes lo interpretaron como parte de un esfuerzo desesperado por parte de Teherán de proteger su influencia y tal vez su programa nuclear. Porque sí, la palabra nuclear ha regresado al centro de todo, y la respuesta no tardó. El 13 de junio de 2025, Israel ejecutó un ataque quirúrgico contra instalaciones vinculadas al programa nuclear de Irán. Según fuentes extraoficiales, drones y cazas furtivos destruyeron laboratorios subterráneos en Natanz y Fordow. Este contraataque, que aún no ha sido confirmado oficialmente por Israel, como dicta su doctrina de ambigüedad, encendió las alarmas globales. De pronto, ya no hablamos de Gaza, ni siquiera de Siria. Hablamos de un posible punto de no retorno, y eso nos obliga a entender. ¿Qué llevó a este punto? Porque este conflicto no comenzó con Gaza. Muchos titulares repiten Israel versus Hamás, pero eso es solo la superficie. Este conflicto va mucho más allá de Gaza. Es el reflejo de una guerra silenciosa entre Irán e Israel que lleva décadas gestándose. Irán ha financiado y armado a grupos como Hamás, Hezbollah y las milicias chiitas en Siria e Irak. Para Israel, estos grupos no son solo amenazas puntuales, son tentáculos del régimen iraní, diseñados para desgastar al Estado judío desde múltiples frentes. En otras palabras, Gaza es el tablero, pero Irán es quien mueve las piezas. Desde 1979, cuando nació la República Islámica, Teherán ha declarado a Israel como el enemigo a eliminar. No es exageración ni propaganda. Está en discursos, carteles, incluso en libros escolares iraníes. Israel, por su parte, ha construido toda una doctrina de disuasión en respuesta. Esto incluye desde el Mossad, neutralizando científicos nucleares iraníes,
hasta alianzas estratégicas con Estados Unidos y países árabes suníes. El conflicto actual, entonces, no es solo sobre territorio, sino sobre existencia, sobre quién define el futuro del mapa de poder en Medio Oriente. Y aquí es donde se conecta todo con el ataque del 13 de junio de 2025. Para Israel, permitir que Irán se acerque al umbral nuclear es inaceptable, no por capricho, sino porque lo perciben como una amenaza existencial. Por eso, el conflicto no comenzó con Gaza, ni terminará ahí. Lo que estamos viendo es una serie de movimientos que podrían desencadenar un conflicto a gran escala. Y para entender por qué Irán actúa así, primero hay que comprender quién es Irán en esencia. No árabe, no convencional, una identidad marcada por siglos de historia y resentimientos acumulados. Irán no es un país árabe, y eso lo cambia todo. Es una nación de raíz persa, con una historia milenaria que se remonta a imperios como el aqueménida, el parto y el sasánida. A diferencia de sus vecinos, Irán no comparte ni lengua ni identidad étnica con el mundo árabe. Esta diferencia no es solo cultural, marca su posición estratégica, sus alianzas y hasta sus enemigos. En la mente de sus líderes, Irán no solo es un país, es una civilización. Y eso explica por qué pretende ser el corazón de un nuevo orden en Medio Oriente. Desde Israel, esto se percibe como una amenaza ideológica y existencial, porque Irán no solo ataca con armas, sino con narrativa. Se presenta como defensor de los oprimidos, pero al mismo tiempo promueve la eliminación del Estado de Israel. Esta contradicción es parte de lo que hace tan difícil el diálogo. Irán no busca negociar, busca imponerse. Y esa visión imperial se conecta con sus ambiciones nucleares, sus alianzas con Rusia y su despliegue de proxies en la región. Es la misma lógica de los imperios antiguos, pero en versión misil hipersónico. Lo curioso es que mientras el mundo occidental a veces subestima a Irán, Israel no lo hace. Por eso ha mantenido vigilancia constante, operaciones encubiertas y alianzas estratégicas en expansión. No se trata solo de religión, petróleo o poder militar. Se trata de identidad. Una identidad que se ha forjado entre invasiones, revoluciones y resistencia, pero también entre sombras, secretos y aspiraciones que nacen de lo más profundo de la historia. Y esa historia no puede entenderse sin entrar en la división que rompió al Islam en dos visiones irreconciliables. Para entender la profundidad del conflicto Irán-Israel, es esencial conocer una grieta milenaria dentro del Islam, la división entre sunitas y chiitas. Irán es el centro mundial del chiismo, una rama minoritaria pero extremadamente organizada del Islam. Su estructura clerical es jerárquica, con un líder supremo, el ayatolá, que no solo tiene autoridad religiosa, sino también política. Esta concentración de poder convierte al régimen iraní en una teocracia única, donde las decisiones militares, diplomáticas y hasta nucleares pueden pasar por una única figura. En contraste, los sunitas, mayoría en el mundo islámico y dominantes en Arabia Saudita, Egipto y Jordania, no tienen una autoridad central. Su Islam es más descentralizado y pragmático en términos políticos. Esta diferencia ha generado conflictos internos, guerras por poder y alianzas inesperadas. De hecho, Israel ha encontrado en algunos países sunitas, como Emiratos Árabes Unidos, socios estratégicos en su intento de contener la expansión iraní. La firma de los acuerdos de Abraham en 2020 no fue solo diplomacia. Fue una jugada geopolítica contra el avance chiita liderado por Teherán. Desde la perspectiva israelí, el ascenso del chiismo político iraní representa una amenaza doble, religiosa y militar. Mientras el mundo se enfoca en Gaza, los estrategas israelíes observan a Qom, la ciudad sagrada chiita, donde se toman muchas de las decisiones más radicales de Irán. Porque más allá de los discursos, hay una visión de mundo profundamente arraigada que justifica la guerra santa, el martirio y la resistencia eterna. Y esa visión se consolidó con una revolución que transformó un reino occidentalizado en una teocracia antioccidental y anti-israelí. En 1979, Irán dio un giro histórico que cambió para siempre
el equilibrio de poder en Medio Oriente. Una revolución popular derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlaví, un aliado clave de Estados Unidos e Israel, y lo reemplazó por un régimen teocrático chiita liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Lo que parecía una simple revolución interna se convirtió en un terremoto geopolítico. De pronto, Irán pasó de ser un socio moderado a convertirse en el epicentro del islamismo revolucionario antioccidental y antisionista. Para Israel, fue como despertar con un nuevo enemigo que no buscaba paz, sino redención ideológica. Desde entonces, el país ha estado gobernado bajo una doctrina religiosa conocida como Velayat-e-Faqih, que otorga poder supremo al líder espiritual. Esta figura, actualmente, el ayatolá Ali Khamenei, no solo interpreta la ley islámica, dicta la política exterior, supervisa los programas armamentísticos y define la relación con el mundo. Bajo este sistema, Irán se convirtió en un actor impredecible, que no responde a presiones diplomáticas tradicionales. Para Israel, esto significa enfrentarse a un Estado que toma decisiones estratégicas en nombre de Dios, no del interés nacional. Y es en ese contexto que se entienden muchas acciones actuales. El apoyo a Hezbollah, la hostilidad abierta contra Israel, el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance y el misterioso programa nuclear. Todo parte de una visión revolucionaria. La teocracia iraní no busca integrarse al orden mundial, busca cambiarlo, como si aún viviera en el espíritu de 1979. Y eso hace que el conflicto con Israel sea mucho más que militar. Es existencial, una guerra entre visiones de mundo incompatibles. Y para mantener esa lucha activa, Irán no ha estado solo. Irán no oculta a quien considera sus tres grandes enemigos: Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel. A cada uno le asigna un rol específico en lo que llama el eje de la opresión. Para los ayatolás, Estados Unidos es la cabeza imperialista, Arabia Saudita el traidor interno del Islam, e Israel, el invasor ilegítimo en Tierra Santa. Pero a diferencia de los otros dos, Israel representa una obsesión constante. Su destrucción está inscrita en la narrativa oficial de la República Islámica, y eso lo convierte en el enemigo número uno, el más emocional y el más simbólico. Desde el punto de vista israelí, esta tríada no es solo retórica, es una estrategia real. Irán ha intentado debilitar a cada uno de estos actores mediante guerras indirectas, propaganda, ciberataques y sabotaje. Financia milicias chiitas en Irak para presionar a Estados Unidos. Enfrenta a Arabia Saudita en Yemen mediante los hutíes. Y ataca a Israel mediante Hamas y Hezbollah. Es una guerra por delegación, una guerra asimétrica, que permite a Irán actuar sin declararse en guerra. Este patrón ha alimentado las alarmas israelíes por décadas, impulsando operaciones encubiertas y alianzas regionales inéditas. El reciente ataque del 13 de junio de 2025 a instalaciones nucleares iraníes no fue improvisado. Fue la materialización de una doctrina: nunca permitir que un enemigo jurado obtenga armas nucleares. Israel ha sido consistente en esto desde los años 80. Su visión estratégica no se basa en su tamaño, sino en la velocidad de respuesta, y en un vecindario donde muchos quieren verlo desaparecer. Mantener esa ventaja es vital. Por eso, ha desarrollado una red de alianzas y disuasión que se extiende más allá de su territorio, y que se refleja claramente en lo que se conoce como el eje de la resistencia. El llamado eje de la resistencia es la columna vertebral de la estrategia regional de Irán. Está compuesto por grupos armados y milicias como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen y las milicias chiitas en Irak y Siria. Aunque distintos entre sí, todos comparten un hilo conductor: el respaldo financiero, logístico e ideológico de Teherán. Esta red opera como una coalición informal diseñada para desestabilizar enemigos comunes, especialmente Israel y Estados Unidos. Para los estrategas israelíes, este eje no es una amenaza teórica, es una amenaza activa, letal y constante.
Israel ha combatido con casi todos estos actores en diferentes frentes. En 2006, libró una guerra contra Hezbollah. En Gaza, mantiene enfrentamientos cíclicos con Hamas. En Siria, ha realizado cientos de bombardeos contra posiciones de milicias proiraníes. Y en el ciberespacio, batalla a diario contra intentos de sabotaje provenientes de Irán. La visión israelí es clara. Cada uno de estos grupos no actúa de forma autónoma, sino como una extensión del régimen iraní. Son los brazos del dragón. Por eso, la defensa de Israel no termina en sus fronteras. Empieza donde Irán siembra sus tentáculos. El eje de la resistencia fue también una de las motivaciones clave para el ataque del 13 de junio de 2025. No se trató solo de frenar el programa nuclear iraní, sino de enviar un mensaje a toda su red de aliados. Israel puede golpear en cualquier momento y en cualquier lugar. Es una advertencia directa, pensada para crear disuasión, debilitar el moral enemigo y reafirmar el dominio estratégico. Pero Teherán no solo responde con milicias, también con armas de precisión, tecnología avanzada y ambiciones atómicas cada vez más difíciles de ocultar. Desde los años 90, Israel ha alertado al mundo sobre el verdadero propósito del programa nuclear iraní. No es energía, es disuasión militar. Para Teherán, tener la bomba atómica sería la máxima garantía de supervivencia y poder regional. Pero para Israel, representaría un punto de no retorno. Un Irán nuclear no solo cambiaría el equilibrio de poder en Medio Oriente, pondría en riesgo la existencia misma del Estado judío. Por eso, mientras Occidente negociaba, Israel espió, saboteó y finalmente actuó. El ataque del 13 de junio de 2025 a las instalaciones subterráneas de Natanz y Fordow fue el clímax de esta política de prevención activa. Aunque no hubo confirmación oficial, múltiples medios reportaron que drones sigilosos y bombarderos invisibles destruyeron componentes clave del programa nuclear. Esta operación, una de las más arriesgadas desde Entebbe, no buscaba solo dañar infraestructura. Buscaba mandar un mensaje. Israel no esperará a que Irán tenga capacidad nuclear, lo detendrá antes. Es la doctrina Begin, aplicada en pleno siglo XXI. Para Irán, este ataque fue una agresión directa. Para Israel, fue un acto de autodefensa preventiva. Y para el mundo, una señal de que la línea roja se ha cruzado. El juego ya no es teórico. Ya no se trata de amenazas en discursos o sanciones diplomáticas. Ahora hablamos de instalaciones destruidas, tecnología eliminada y una posible escalada de represalias. Porque Irán no se quedará quieto. Y si decide responder en un punto sensible, como el estrecho de Hormuz, podríamos estar ante un conflicto de escala global. Cuando Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán, el 13 de junio de 2025, el mundo entero entró en alerta máxima. Porque más allá del fuego cruzado, hay un punto geográfico que convierte cualquier conflicto en una bomba global: el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho marítimo pasa aproximadamente el 15% del petróleo que consume el planeta. Y sí, Irán lo controla. Si decide cerrarlo, aunque sea por 24 horas, el precio del barril se dispara, las bolsas tiemblan y la cadena de suministros mundial se colapsa. Así de frágil es todo. Israel lo sabe. Por eso, sus ataques son calculados, rápidos, precisos, sin aviones tripulados que puedan caer y generar crisis diplomáticas mayores. Pero Irán también lo sabe. Y por eso amenaza con una represalia desproporcionada cada vez que se siente vulnerado. Muchos analistas advierten que el escenario está maduro para un conflicto mayor. No uno convencional, sino una guerra híbrida, cibernética, energética, ideológica. Algo muy diferente a las guerras del siglo XX. Un conflicto donde la línea entre paz y guerra ya se ha desdibujado. Los temores no son infundados. A cada acción israelí, Teherán responde con amenazas que escalan. Misiles, drones, sabotajes en el mar y ahora posibles bloqueos. Lo que empezó como un conflicto silencioso entre espías, hoy está al borde de convertirse en una tercera guerra mundial 2025.
como lo llaman algunos medios. Pero para entender si ese futuro es inevitable o aún evitable, debemos volver al origen de esta última escalada. Un ataque que para Irán fue un insulto a su soberanía y para Israel una cuestión de supervivencia. Todo comenzó el 1 de abril de 2024, cuando un bombardeo israelí destruyó el consulado iraní en Damasco, Siria. Israel alegó que el edificio era usado como centro operativo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para planear ataques contra su territorio. Irán, por supuesto, lo vio como una violación directa del derecho internacional y un insulto a su soberanía. Lo prometido no tardó. Vengaremos este crimen en el momento adecuado, dijeron desde Teherán. Y ese momento llegó más de 2 meses después, en forma de 300 misiles y drones lanzados hacia Israel. El ataque fue sin precedentes, pero también simbólico. Irán no buscaba aniquilar, sino advertir. Fue una demostración de fuerza, diseñada para enviar un mensaje al mundo. Podemos atacar cuando queramos. Para Israel, sin embargo, fue un error de cálculo. En lugar de intimidación, se interpretó como una amenaza directa que exigía respuesta inmediata. No solo por orgullo militar, sino porque la inteligencia israelí sugería que Irán estaba acercándose a un umbral nuclear peligroso. Fue entonces cuando se tomó la decisión: golpear las instalaciones críticas antes de que fuera demasiado tarde. El resultado fue el ataque del 13 de junio de 2025, ejecutado con precisión quirúrgica. Pero lo que muchos no comprenden es que este acto no fue aislado. Fue la culminación de años de tensiones, sabotajes, asesinatos selectivos y diplomacia rota. Una guerra fría que se volvió caliente y que aún puede escalar más, porque en este ajedrez de fuego y estrategia, la siguiente jugada puede venir en forma de represalia, boicot energético o algo peor. Por eso, entender los números reales detrás de este conflicto puede darnos pistas sobre hacia dónde vamos. Los números no mienten, y en este conflicto hablan más que los discursos. El ataque iraní del 13 de abril de 2024 incluyó más de 300 misiles y drones. Una ofensiva sin precedentes desde un estado contra otro en tiempos recientes. Aunque Israel interceptó el 99% gracias al sistema Domo de hierro y apoyo aliado, Oman Warf, Reino Unido y Francia, el volumen del ataque mostró algo claro. Irán tiene capacidad operativa real para golpear con fuerza. No se trata de amenazas vacías. Fue un ensayo general de lo que podría ser una guerra total. Ahora, miremos al estrecho de Hormuz. Por allí circula el 15% del petróleo global. Una sola interrupción podría disparar los precios del crudo a niveles récord. Y es Irán quien controla ese paso. Este pequeño canal de agua es en realidad una bomba económica flotante. Por eso, el conflicto ya no es solo entre Irán e Israel. Afecta a Asia, Europa, América Latina. Las grandes potencias tienen intereses vitales en juego, y cualquier error de cálculo puede provocar una crisis energética global en cuestión de horas. Y si hablamos de recursos, no podemos ignorar que Irán posee el 10% de las reservas de petróleo del planeta. Esta riqueza energética, combinada con una ideología radical y una red de aliados armados, lo convierte en un actor impredecible. Israel, consciente de esto, no esperó a que el problema se agrave. Apostó por la ofensiva preventiva. Porque, como dicen sus propios generales, una amenaza anunciada no puede ser ignorada. Y lo que se avecina ahora no son solo decisiones políticas, sino preguntas incómodas que el mundo entero necesita hacerse. Preguntas explorativas, de ejemplo, ¿por qué Irán, que durante más de 40 años mantuvo su conflicto con Israel en las sombras, decidió finalmente atacar de forma directa en 2024? ¿Fue una muestra de desesperación? ¿O una estrategia cuidadosamente diseñada para cambiar el equilibrio de poder en Medio Oriente? Desde la mirada israelí, la respuesta es clara. La pasividad ante las amenazas existenciales nunca fue una opción. El pueblo que sobrevivió al Holocausto no esperará a ser golpeado primero.
Esta es una política no escrita que define cada decisión militar del Estado judío. Otra pregunta inevitable. ¿Qué implicaría realmente que Irán cerrara el estrecho de Hormuz? ¿Está preparado el mundo para enfrentar una crisis energética global provocada por un solo punto geográfico? Este estrecho, muchas veces olvidado por la opinión pública, podría convertirse en el epicentro de un colapso económico global. Y no es ciencia ficción. Ya ha ocurrido en conflictos pasados. En ese contexto, ¿qué margen tiene Israel para responder sin escalar el conflicto a niveles incontrolables? Y finalmente, ¿cómo se sostiene un régimen teocrático como el de Irán en medio de una población joven, conectada, urbana y cada vez más secularizada? ¿Cuánto tiempo puede durar ese equilibrio tenso entre la tradición religiosa y la modernidad social? Esa contradicción interna podría ser tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Porque en las guerras de poder, la fractura interna muchas veces es la primera grieta. Y quizás el capítulo más sorprendente de esta historia aún no se ha escrito. Pero tú ya sabes dónde buscarlo. Después de todo lo que viste, ¿sigues creyendo que esto es solo otro conflicto en Medio Oriente? ¿O ya te diste cuenta de que estamos frente a una guerra silenciosa que puede cambiar el mundo? Porque cuando hablamos de Irán, Israel, armas nucleares y el 15% del petróleo mundial, no estamos jugando. Estamos viendo en tiempo real cómo se escribe la próxima gran página de la historia. Y tú estás siendo testigo. Ahora dime, ¿quién controla realmente el futuro? ¿Los gobiernos que ves en las noticias? ¿O los intereses invisibles que manipulan narrativas desde las sombras? Lo que está ocurriendo no es casualidad. Es una operación calculada, estratégica y letal. Y si tú no estás informado, serás solo una pieza más del tablero. Pero si estás aquí, es porque no te conformas, porque buscas entender, conectar los puntos, descubrir lo que nadie quiere que sepas. Entonces, si este contenido te abrió los ojos, no te vayas sin hacer algo al respecto. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita saber la verdad. Porque mientras el mundo duerme, el poder se mueve en silencio. Y aquí, juntos, vamos a seguir desenmascarando todo lo que te ocultan.